Un año más recordamos en la Eucaristía el recuerdo de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, tras muchos debates durante muchos siglos entre los teólogos, pero que la religiosidad popular aclamó desde tiempos lejanos con sus tradiciones y celebraciones. Esto fue una manifestación del sentido de la fe movido por el Espíritu Santo. Pidamos en nuestra Eucaristía que, como María de Nazaret, estemos siempre dispuestos a vivir en conformidad con la voluntad de Dios. En esta celebración contemplamos a aquella que, en orden a llevar en su seno al Hijo de Dios, fue preservada de toda mancha de pecado, cosa que no afectó a su libertad para responder al mensajero divino, al que responde desde la fe y la obediencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Metidos en el Adviento, celebramos la única fiesta dedicada a María de este periodo de apertura de corazón para escuchar con ternura la palabra del Señor y hacer la vida. Recordamos a María concebida sin pecado, sin mancha, y no solo concebida, sino que a lo largo de su vida también fue preservada de todo pecado y de toda mancha. Ella, la servidora de Nazaret, la que nos anima a escuchar a su Hijo, la que nos invita a vivir en oración y la que nos da la fuerza para que manifestemos nuestra llamada a ser cristianos, nos pide, nos exhorta que seamos coherentes entre aquello que decimos y pensamos y lo que vivimos. Reconozcamos, pues, humildemente nuestras faltas y pidámosle perdón al Señor y pidámonos perdón unos y otros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen preparaste a tu Hijo una digna morada y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado. Concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Después de comer Adán del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo: ¿Dónde estás? Él contestó:
Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué has hecho? La mujer respondió: La serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Cantad al Señor un cántico nuevo. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Cantad al Señor un cántico nuevo. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Cantad al Señor un cántico nuevo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En Él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Fiesta de la Inmaculada Concepción, solemnidad para nosotros en la que abrimos nuestro corazón a la palabra del Padre. Y en ella encontramos el elogio a María, la mujer humilde y sencilla de Nazaret que Él elige como madre o como instrumento para poder encarnarse y hacerse vida en nuestro vivir de cada día. María es para nosotros la madre de los creyentes, la animadora en la fe, la que suscita el anhelo y el deseo de seguir la huella de su Hijo como ella dijo e hizo. Sí, la fiesta que hoy celebramos nos lleva a contemplar a María concebida sin mancha, sin pecado. Purísima había de ser la que llevaría en su vientre al Hijo de Dios. Y purísima sigue siendo para nosotros aquella que nos invita a escuchar la palabra de su Hijo, a tenerla presente en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida, y sobre todo a sentirnos necesitados de ese diálogo continuo y constante, la oración con nuestro Dios. Ella nos invita a expresar y vivir nuestra vocación de cristianos, de seguidores de su Hijo. En los fragmentos que hemos escuchado, que ya nos resultan conocidos, el primero es el fragmento del libro del Génesis, la caída del hombre, el primer pecado del hombre. Ya conocemos de sobra esta narración y sabemos que el Señor nos libera en nuestro bautismo de esa mancha inicial llamado pecado original que todo hombre tiene dentro de sí. A veces decimos: hombre, es injusto, un recién nacido no cometió ningún pecado, entonces ¿por qué necesita? No, si no se trata de cometer o no cometer pecado, es algo inherente a la condición humana, es algo característico, peculiar del hombre, que nos hace pues tender en tantas ocasiones no al bien, sino más bien al mal. No a lo constructivo, sino más bien a lo destructivo. Y no hace falta dar muchas vueltas, aunque pensemos la realidad que estamos viviendo en este momento, podríamos decir: caramba, pues nos está tocando un momento de esos en que el hombre tiende no a construir, sino a destruir, no al bien, sino hacia el mal. Necesitamos, por tanto, la fuerza del Espíritu que nos lleve a entender al Dios que se hace presente en nuestra vida y que nos lleve a vivir como María, con nuestra mente y con nuestro corazón abiertos a la voluntad de Dios. La segunda lectura
Bueno, pues el himno que escribe Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con todo tipo de bendición, no solo en el cielo, sino también aquí, en la tierra. No es palabra vana. El Señor nos ha bendecido y sigue bendiciéndonos. Somos sus hijos y como tales nos trata. Si Él nos bendice, ¿vamos nosotros a maldecirle? Si Él busca el bien para nosotros, ¿vamos a tirarlo todo por la borda y dejar de lado su palabra? El himno de Pablo a los Efesios es una llamada a abrazar la fe, una llamada a vivir comprometidos en lo que supone nuestra fe. Él nos invita a ser santos, irreprensibles en nuestra conducta, y nos destina, en beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos. ¿Para qué? Para la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. Sí, la gracia de Dios es el don que Él nos ofrece, pero exige respuesta de nuestra parte. Y la respuesta sí es libre, voluntaria, pero exige compromiso, exige esfuerzo, exige seguimiento, exige acompañamiento. Y Él no falla. Él siempre está con nosotros y nos acompaña en el día a día, en todo aquello que hacemos y emprendemos. Planteemos nosotros, cada uno, si realmente seguimos al Señor como María su madre, en el ir descubriendo la voluntad salvífica de Dios y en el abrazar esa voluntad salvífica desde el sufrimiento, en la pérdida de aquel que había llevado sus entrañas y que había dado a la vida. ¿Cuántas veces nosotros al mínimo sufrimiento le damos la espalda al Señor? María no hizo eso. Sí, somos hijos y también nos hace herederos, suyos, según su voluntad. ¿Para qué? Para que seamos alabanza de su gloria todos aquellos que esperamos en el Mesías. En breve celebraremos la Navidad. Volvemos a entender que el Señor se hace hombre, se hace vida en todos nosotros, el Dios con nosotros. Del fragmento del Evangelio lo sabemos sobradamente. La anunciación del ángel a María, la mujer que no entendía nada de lo que le estaba diciendo el ángel Gabriel, pero que iba asumiendo todo aquello que él le transmitía. Y cuando le dice esto es obra del Espíritu Santo, ella se vuelca totalmente hacia la voluntad de Dios porque ya desde la infancia trató de vivir en consonancia con la voluntad del Padre. El santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. No te preocupes, el Espíritu está contigo e irás entendiendo todo aquello que acontezca en aquel que va a ser tu Hijo, el Hijo del Padre. Y el signo, ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido a un hijo y ya está de 6 meses aquella que decían que era estéril. Evidentemente, en el pensamiento del hombre imposible. Por eso el ángel dice, porque para Dios nada hay imposible. Hagamos como María, ante tantas cosas que nos parecen imposibles en nuestro ser y en nuestro vivir. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Vivamos en conformidad con la palabra de Dios, abracemos esa palabra y demos respuesta a la misma, transmitiéndosela a aquellos con los que compartimos nuestra existencia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, manifestándole nuestras necesidades y confiando en que nos conceda aquello que realmente es útil, necesario para todos nosotros. Por la Iglesia Universal, para que, como María, sepa mostrar a Jesucristo a todos los hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos, apóyanos. Por nuestras comunidades parroquiales, para que nos mantengamos lejos del mal y abiertos siempre a Jesucristo, a su mensaje y a su presencia entre nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos, apóyanos. Para que sepamos imitar y vivir como María, haciendo realidad la voluntad del Padre, siendo humildes y sencillos, ayudando a los demás y fiándonos de la palabra del Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, apóyanos. Por todos nuestros difuntos, para que, por intercesión de nuestra Madre María, asunta al cielo, participen de la vida eterna y del encuentro con su Hijo Jesucristo. Roguemos al Señor. Que nuestra Iglesia nos ampare y nos proteja, que nos anime y conceda la fuerza necesaria para construir el reino de Dios, el reino de la verdad y la vida, de la gracia, de la justicia, del amor y de la paz. Roguemos al Señor. Para que sepamos salir de nosotros, de nuestras inseguridades y encontrarnos con las personas que sufren carencias, la falta de salud, la pobreza, la inseguridad, y que como María sepamos transmitirles la alegría y el gozo. Roguemos al Señor. María, Madre de la Iglesia, acompáñanos en este cambio de época. Ayúdanos a seguir caminando y transformando lo que necesite ser cambiado. Roguemos al Señor. Padre de bondad, que el Espíritu que abrió el conocimiento y el corazón de María a la encarnación de tu Hijo, continúe en nosotros y nos dé la fuerza que necesitamos para hacer realidad su voluntad. En ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas, Señor. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor nuestro sacrificio Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen recibe complacido, Señor, el sacrificio salvador que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen. Y así como reconocemos que la preservaste por tu gracia, limpia de toda mancha, guárdanos también a nosotros, por su intercesión, libres de todo pecado, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, la digna Madre de tu Hijo, y mostrar el comienzo de la Iglesia, su bella esposa, sin mancha ni arruga. Purísima había de ser la Virgen que nos diese al Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Purísima la que destinabas entre todos para tu pueblo como abogada de gracia
y ejemplo de santidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Movidos por la fuerza del Espíritu que nos anima a vivir en consonancia con la palabra del Padre, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos.
Señor Dios nuestro, el sacramento que hemos recibido prepara en nosotros las heridas de aquel primer pecado, repare en nosotros las heridas de aquel primer pecado del que preservaste de modo singular la concepción inmaculada de la Santísima Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien habéis recibido al autor de la vida. Y a todos vosotros, reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María, ven con nosotros.